Bueno, hermanos, muy buenos días. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 16. Hemos caminado, estamos terminando la quinta de 7 sesiones de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 16, Apocalipsis 16. Hay muchas enseñanzas, hay mucho que aprender aquí. Hay cosas que a veces al leer se nos pasa de manera superficial, pero hay cosas tan tremendas. 15-16 hace parte de un paquete esta sesión, porque 15 introduce lo que se desarrolla en el 16. Estamos hablando de las plagas y de la manifestación de la ira de Dios. Dice el versículo 1: oí gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su venganza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Amargedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Oremos, hermanos, una vez más. Sencillo, ¿no? Lee el texto. Oremos, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu, la podemos entender lo que nos es posible, Señor. Y pedimos, Padre, que en esta mañana no sea diferente. Que tu Espíritu camine en medio nuestro, en nuestros corazones. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos comprender el centro, el mensaje, y que nuestras vidas pueda, Señor, ser instrumento en tus manos, y que esta palabra cumpla los propósitos de tu corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De partida, necesitamos entender que, como siempre, Apocalipsis es la misma historia siendo contada varias veces. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del quinto fin del mundo. O sea, el mundo no va a acabar 5 veces. Por eso que no podemos interpretar Apocalipsis de manera literal. Entonces, son sesiones paralelas contando la misma historia. Y son como aquí, mi entendimiento es como un puzzle. Y que tú vas armando. A medida que cada sesión aparece, un detalle se nos agrega. Entonces, son sesiones paralelas y progresivas. Entonces aquí, estamos leyendo capítulo 16, que habla acerca de las copas, de la ira de Dios, pero nosotros no podemos entender si nosotros no juntamos 3 partes. Las 10 plagas de Egipto, las 7 trompetas y las 7 copas. Ellas se armonizan perfectamente. Perfectamente. Misma plaga, misma consecuencia, mismo lugar, con mismo propósito. Vamos poniendo una sobre la otra para tener una visión más completa del juicio final. Y el Señor manifiesta su poder sobre los ídolos para manifestar su gran poder y mostrar que Él es el único. Voy a dar, por tema de tiempo, 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, la primera trompeta habla de granizo, fuego y sangre en la tierra, pero dice que 1/3 de la tierra será quemada. Después de la primera taza habla de la ira de Dios derramada en la tierra, otra vez la tierra, úlceras malignas y todo, pero ya no está hablando de 1/3, está hablando de toda la tierra. Eso corresponde a Éxodo capítulo 9, versículo 22, Éxodo 9, 8. Estas cosas se relacionan. La segunda trompeta habla de una montaña ardiente que cae en el mar. La segunda taza habla de la ira de Dios derramada en el mar. Corresponde a Éxodo capítulo 7, cuando el mar se convierte en sangre. Lo mismo va a pasar con las fuentes de aguas dulces, ríos. Lo mismo, 1/3, pero ahora total. También el Nilo que se transforma en sangre. O sea, las cosas se relacionan, probando y defendiendo una de las grandes herejías, el dispensacionalismo, mostrando la unidad de las Escrituras, mostrando que Dios tiene un plan perfecto y este plan sigue. No es que Dios falló en el Antiguo Testamento y de repente dice, oye, armemos aquí Espíritu Santo y Hijo, las 3 personas de la Trinidad, oye, hagamos algo para que podamos corregir lo que no hicimos bien. Jamás. Dios no se equivoca jamás. De hecho, uno de los pilares de nuestra fe, estoy diciendo iglesia presbiteriana reformada en Cristo, el orden no es así. Cristiana primero, después reformada, después presbiteriana. No estoy hablando de importancia, estoy hablando quién somos nosotros, identidad. Y uno de los pilares, uno de los muchos, es la soberanía de Dios. Absoluta. Creemos firmemente que Dios en su infinita sabiduría gobierna todas las cosas según su voluntad perfecta.
Y esta verdad, esta certeza consuela nuestros corazones cuando nosotros enfrentamos tiempos oscuros, cuando el mal parece prevalecer, cuando el sufrimiento llena nuestras vidas. A menudo preguntamos, ¿cómo puede ser que un Dios bueno permita tanto mal alrededor nuestro? ¿Sí o no? Y yo tuve que enfrentar eso cuando mi hijo tenía 5 años. En un devocional, estaba acostado con él en la cama y yo estoy hablando del amor de Dios y él me detiene y me dice así: papá, tengo dificultad en confiar en Dios. Y yo me desespero. ¿Cómo un niño de 5 años dice que tiene dificultad en confiar en Dios? No puedo entender la bondad de Dios, Dios permitiendo que Job hubiera perdido 10 hijos sin intervenir. No logro entender Dios bueno si Él no entra y deja que Adán y Eva coman de este fruto. Su mente dando vueltas, entrando en conflicto. Si un niño piensa en estas cosas, los adultos también, ¿cierto? En momentos de incertidumbre nosotros podemos decir, ¿acaso ha dejado Dios de gobernar el mundo? Es importante recordar que nada de lo que sucede escapa al control soberano, absoluto de nuestro Dios. El Catecismo Mayor de Westminster nos habla acerca de esta verdad cuando habla acerca de la providencia de Dios, y acerca de eso dice: es su obra de sostener y gobernar todas sus criaturas y todas sus acciones. Esta es la pregunta de C8. No hay ni un solo evento de la historia que esté fuera de su control o propósito. Incluso el mal que vemos en el mundo forma parte de un plan misterioso de Dios. El mal, el problema del mal no crea un problema lógico para el cristianismo. Como decía Epicureo, como decía los filósofos, si Dios es bueno y no interviene acabando con el mal, Él no es bueno o no existe. Es la lógica de muchos filósofos. Pero no crea este problema lógico para el cristianismo, porque Dios soberano es capaz de utilizar el mal o cosas malas con buenos propósitos. Y todos nosotros somos testigos de eso. Hemos visto, incluso en la vida de Job, incluso en la vida de José. Podría blasfemar, porque todo me sale mal. Ahora me termino en una cárcel. Ah, José, espera, adora a Dios, porque el tiempo de prueba es Dios preparándote para poner como el hombre más importante de la tierra en su momento. Los grandes marinos no son preparados en aguas tranquilas. No, no es así. El Señor está haciendo una obra en nuestras vidas. Tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos, nuestro corazón, para entender estas cosas. Apocalipsis 16 describe el derramamiento de la ira de Dios a través de 7 copas, cada una representando un aspecto diferente del juicio de Dios sobre la tierra. El mensaje principal de Apocalipsis 16 es que el juicio de Dios es justo e inevitable, culminando con la derrota final del mal en el regreso de Cristo, que vamos a ver Dios mediante en Apocalipsis 19. Esto. Bueno, este pasaje sirve tanto como una advertencia para los que se oponen a Dios, como una promesa de liberación para su pueblo, al igual que la narrativa de Éxodo. Cuando Dios está liberando su pueblo de Egipto, sus dioses, mostrando su poder, aquí tenemos una redención final en que Dios nos está liberando de la tríada del mal, de la Trinidad maldita, que quiere copiar todo lo que es de Dios.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, bestia, falso maestro, la gran meretriz. O sea, se juntan y tratan de hacer imitación de las cosas de Dios. Siempre así, siempre así. Y nosotros vamos entrando despacito, despacito. Y los niños están viendo el brujito que es bueno y nosotros estamos riéndose. Y nosotros, cuando se celebra el día de la reforma, estamos permitiendo que nuestros hijos participen de Halloween y estamos yendo. Y después lloramos porque se nos fue. Es así. No hay neutralidad. Esta sutileza está entrando en nuestras casas y nosotros estamos celebrando como tontos necios que no ve a dónde nos está llevando todo eso. Señor, abre nuestros ojos y corazón para que tengamos discernimiento espiritual y entendamos que esto no es un juego. Estas cosas van a suceder, sí o sí. Tu esposo, tu señora, tus padres, tu jefe puede mentir, pero Dios no. Él no miente. Estas cosas van a suceder. Entonces vamos a ver aquí de manera muy rápida estas copas de la ira de Dios y qué representa resumidamente cada una de ellas. El capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: no hay una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Desde el cielo, otra vez, el juicio parte en el cielo. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La primera, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, las copas de la ira de Dios, diferente de las trompetas. Las trompetas son para divertir, para avisar. A ira mezclada con misericordia. Todavía hay posibilidades, ahora ya no. Ahora ya no hay más. Y ahora toda la tierra, los impíos, los que tienen la marca de la bestia, que hay gente que piensa que es un chip, hay gente que piensa que es un modelo económico, hay gente que piensa tantas cosas. Para mí, lo que tenemos que entender aquí, que eso se refiere a negar principios. Abrir mano de la fe, comprometer nuestra fe. Eso es recibir la máscara de la bestia. No es un signo, no es una marca literal como muchos creen. Es algo que pasa en la mente, en el corazón, cuando nos vendemos, cuando negociamos nuestra fe. Entonces, el primer flagelo, la primera taza, la primera copa, es la tierra atacada. Ya no es una advertencia, es un castigo. Todos aquellos que no tienen el sello de Dios están marcados por la bestia. No hay término medio aquí. No hay. Quien no es por Cristo es contra Él. Ya no hay neutralidad. Estos tiempos, se nos estamos viviendo o se nos están acercando, es un tiempo en que el fin de la religión ya no será algo más nominal. O sea, todos tengan que declarar o lealtad a Cristo o a la bestia. No verá más esto de estar un pie aquí y otro allá, no. No escucharon las trompetas, las advertencias. Ahora la tierra será atacada. En la trompeta era solo un tercio, ahora toda la tierra. Y en Éxodo, solo en este lugar, en Egipto. Mira, revelación progresiva. Las cosas van sucediendo. Segunda copa, está en el versículo 4. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. En la segunda trompeta era un tercio. Ahora dice que todos los seres
del mar, muertos. Y dice la razón, es la venganza, porque la sangre de los cristianos mártires que fueron derramadas está siendo vindicada, está siendo reclamada, está siendo la venganza de Dios. Las escrituras dicen que la venganza pertenece a Dios. Él está juzgando en respuesta a la oración de los santos. Y también hay un símbolo en el Apocalipsis acerca del mar, que representaba poderío económico, las grandes conquistas que eran por los grandes barcos, que quien tenía más barcos conquistaba más. También hay también este símbolo que aquí se está cerrando todo que es poderío económico, avance de conquista. El Señor está poniendo todo bajo sus pies. Llegó el tiempo. Y después del versículo 4 a 7, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Lo mismo. Ahora las fuentes son atacadas. Los ríos se convierten en fuentes de sangre. Y desde el altar sale una voz que dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Al principio hablamos del amor de Dios, de la bondad de Dios, pero no podemos olvidar que para entender el amor, para entender la gracia, necesitamos entender que Dios es Dios justo, santo, justísimo, santísimo. Si yo no tengo en mente eso, nunca voy a entender el plan redentivo. Nunca voy a entender la necesidad de Cristo morir en la cruz. Nunca. Jamás. Ya no hay límites, como en las trompetas. Ahora la respuesta se completa literalmente con una venganza. Ahora Dios se presenta como el juez omnipotente, justo, eterno, santo y vengador. Y Apocalipsis nos dice que los reyes de la tierra, que las naciones, nadie en este momento aquí, después que viene el juicio final, nadie logrará excusarse, porque todo hará sentido. Pero será demasiado tarde. La cuarta copa, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El cielo es atacado, igual que la trompeta. Los pecadores que no se arrepintieron cuando el sol oscureció, cuando de la trompeta, ahora son castigados por la intensificación del calor del sol. Algo está pasando y algo pasará. Los hombres están recibiendo el juicio de Dios y sus corazones cada vez más duros. Dice el texto que ellos blasfeman contra Dios. Van blasfemando y blasfemando. Reconocen sus pecados de una manera no sincera, superficial, como un mero sentimiento intelectual, pero siguen blasfemando contra Dios. Dios advierte: cuando sus advertencias no son escuchadas, su castigo será sentido. Y ahora en la piel con el calor. Los hombres no son justificados por medio del sufrimiento, como mucha gente piensa. No. Al contrario, se hacen más injustos y blasfeman contra Dios. Dios puede utilizar el sufrimiento para sensibilizar personas, sí, pero no es el sufrimiento que lleva a las personas a los pies del Señor. En última instancia, solo hay un camino, solo hay una posibilidad de regresar al Padre, y no es el sufrimiento.
Bueno, la quinta copa, el tormento, versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino cubrió las tinieblas, y mordía de dolor sus lenguas. La bestia, el sistema, todo lo que nosotros estamos viendo, las ideologías que van avanzando a pasos largos en las universidades, en las no sé, municipalidades, en el gobierno, en las estrategias. Estas cosas son ídolos. La gente piensa que ídolos son imágenes solamente. No, ideas pueden ser ídolos, incluso dentro de la iglesia. Cuando nosotros tenemos una idea, nosotros solo vamos a plantar iglesia, y eso se convierte en un ídolo para nosotros, por ejemplo. Y si no es así, nada es bueno. Las grandes batallas se dan también en el campo de las ideas, confronto de poderes. Por eso que Pablo dice que este evangelio es poderoso para destruir sofismas, derribar barreras. Este evangelio es el poder de Dios. Y la comunidad de los discípulos llamada a manejar bien la palabra de la verdad, porque es nuestra espada. Batalla espiritual se batalla cargando cada uno su espada, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quien no maneja bien la palabra de la verdad está perdido. Versículos 12 a 16 habla del sexto flagelo, o sexta copa. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Eso pasa también en la trompeta. El agua se secó para que estuviesen preparados el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. La destrucción. Y aquí el mundo será completamente destruido. Y aquí habla de la tríade del mal, los espíritus que salen de ellos, que otra vez el sistema, los engaños, las mentiras, falsas enseñanzas, falsas profecías, que va prosperando y prosperando. Estas cosas serán destruidas, porque el Señor pondrá a los enemigos bajo sus pies. Aparentemente vemos un avance, y el Señor dice que al caminar para el fin, las cosas van empeorando. Dice que el amor se enfriará. Dice que la iniquidad se multiplicará. Y aquí vemos cómo se juntan Daniel, Ezequiel, Zacarías, Jeremías, Isaías, Mateo 24, las escrituras de manera unida, mostrando y preparando el escenario para la segunda venida de Cristo y para el juicio de Dios. Toda la tierra está siendo preparada. Todo. No hay una obra de injusticia que quedará impune. Dios no tendrá por inocente al culpable. Cada obra, cada una de ellas. Bueno, entonces tenemos el último, desde el versículo 17, la última copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Está cumplido. El gran plan redentivo, el plan perfecto de Dios, hecho está. Aquí podemos hablar de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de todas sus promesas. Hermanos, hecho está. El Señor revela en el primer siglo de la era cristiana a Juan lo que va a suceder.
Y la iglesia camina en esa esperanza durante las agridulces cadenas de la gracia, mientras vivimos aquí en este mundo, con fracasos, llanto, pecado, caídas. Pero el verdadero cristiano, él va levantando la perseverancia de los santos y va caminando y va abandonando el pecado y se va perfeccionando para la gloria de Dios. Va llorando, sufriendo en el camino por el pecador que somos, pero ya no somos más esclavos del pecado. Ya podemos decir no al pecado por la gracia y solo por la gracia de Dios. El mundo ya no existirá. El derramamiento del séptimo flagelo elimina el tiempo y la historia y los reemplaza por la eternidad. Cuando llegue este día, no solo las islas, como dice el texto, las montañas de la tierra creada por Dios van a desaparecer, sino que las ciudades, la civilización, que son la conquista del orgullo humano, inspirada por Satanás, también colapsarán, el sistema, todo se acabará. Con esto el castigo divino estará hecho está. La sexta copa trae la destrucción total. La séptima, la extinción total. Cuanto más severos son los juicios, más duros son los corazones. El sufrimiento por sí mismo no puede llevar al hombre a Dios. Como decíamos hace un poco, solo hay un camino de regreso a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida. La única posibilidad de redención. No hay otra posibilidad. Así, la serie de las copas termina con el bombardeo de arriba y los gritos de abajo. Hecho está. Se acabó. Así será, hermanos. Quiero hacer algunas aplicaciones. El Apocalipsis 16 nos ayuda a entender varios aspectos del carácter de Dios y de su plan redentor. Y yo te invito a pensar. Primera aplicación, la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre la historia. Los juicios descritos no ocurren al azar, sino como parte de su plan perfecto. Dios permite que el mal prospere solo por un tiempo, pero finalmente lo va a erradicar por completo. Acabamos de leer el problema del mal. Aunque el mal parece prevalecer, Apocalipsis nos recuerda que el mal será vencido. Las copas de la ira de Dios simbolizan la perfecta justicia de Dios que caerá sobre aquellos que rechazaron a Dios. Tercera aplicación, la esperanza de los creyentes. Los que están sellados por Dios no van a experimentar estas plagas, las copas de la ira de Dios. Al igual que Israel fue librado de Egipto. ¿Se acuerdan cómo? ¿Se acuerdan? Mira el plan de Dios. Ven el ángel con el juicio sobre los primogénitos. Toda casa que en las puertas está la sangre. Fueron librados por Dios. Ahora estamos hablando de un juicio final, último y definitivo, que la única manera que seamos librados es otra vez por la sangre y la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo, la redención, la crucifixión, su obra, su resurrección. Tú y yo deberíamos sufrir todas estas copas de la ira de Dios, todas, una por una. Cada una de ellas. Y no la recibimos porque Dios intervino. Porque yo estoy caminando con pasos rápidos para el infierno. Y Dios intervino en mi camino. Y me cambió de dirección. Y puso en este camino, tomando mis manos, al Redentor. A Jesucristo el Señor. Y dice: por acá. Vamos. Yo te llevo, es por acá. Si no fuera por esto, todo el juicio de la ira de un Dios santo sería experimentada por mí y por ti. Concluimos, y mira qué cosa más extraordinaria.
Versículo 15 hace una pausa, dice: y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que está esperando. Cristo está regresando, Él volverá. Bienaventurado el que está velando, el que está esperando, el que está anhelando el regreso del Señor. No hagamos proyectos y acumulemos tesoros en este mundo. Nosotros, todas las veces que nuestro corazón quiere poner anclas en este mundo, debemos ser recordados por el Espíritu Santo que no somos de aquí, que nuestra casa no es aquí, que nuestra esperanza no está aquí. Espere en Dios, no espere nada de los hombres, no espere nada de los hombres, porque solo Dios es Dios fiel. Solo Dios puede estar contigo siempre. Apocalipsis 16, para terminar, no es solo un relato del terror, del horror del juicio, sino una profunda reflexión sobre la justicia de Dios, su plan para redimir, restaurar todas las cosas. Nos recuerda que aunque el mal parezca prevalecer, su derrota es segura. Y Dios traerá a su pueblo la plenitud de su reino eterno. ¿En qué crees tú? Yo, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. En esto creo, de todo mi corazón. La victoria de Cristo es completa, definitiva, abrumadora. El trono del dragón, el reinado de la bestia parecen invencibles, pero los reinos de este mundo caerán. Los enemigos serán vencidos. La iglesia triunfará. Cristo vendrá en gloria y la historia cerrará sus cortinas. El final habrá llegado. Por eso, hermano, mientras tanto, deje de perder tiempo con tonteras. No acumulemos tesoros aquí. Es tiempo de invertir en el reino de Dios con todo tu corazón. Oremos. Es tiempo de evaluar nuestras motivaciones, la razón, la esperanza de nuestras vidas. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Cómo estamos gastando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos?